día de hoy vamos a hablar de lo que es la administración, específicamente el programa de confiabilidad. El programa de confiabilidad en administración y calidad para mantenimiento de aeronaves va a estar basado por una serie de herramientas estadísticas, herramientas administrativas, a través de la colección de datos, a través del análisis de datos, a través de las correcciones, acciones correctivas, a través de los estándares de rendimiento, a partir de los reportes de presentación de datos, a partir de los ajustes de intervalos de mantenimiento y cambios de proceso, vamos a crear ese programa de confiabilidad. El nombre nos lo dice, confiabilidad es el grado de establecer la seguridad de la operación de los propios sistemas. ¿Cómo vamos a empezar a crear nuestro programa de confiabilidad? Primer punto, habla de colección de datos. Nosotros como técnicos en mantenimiento de aeronaves, como personal técnico aeronáutico, también como oficial de operaciones, como ingeniero aeronáutico, conocemos de antemano que las aeronaves de forma constante les salen fallas, entre comillas, vamos a decirlo así, ¿no? Esas fallas que salen del día con día deben de ser almacenadas en la bitácora de vuelo, y en este caso debe de llevar un control de datos el área de control de mantenimiento. Estas fallas son conocidas como diferidos. Recordemos, el concepto de diferido es una falla de la aeronave que no afecta a la aeronavegabilidad. En función de esta falla que salga del avión, nosotros vamos a planear, vamos a determinar, recordemos que en la lista de equipo mínimo va a aparecer el intervalo de reparación de esa falla. Entonces, a partir de que surge una falla de la aeronave, nosotros determinamos cuándo la tenemos que reparar y generamos una programación de mantenimiento. Empezamos a generar esa colección de datos. A través de la colección de datos nosotros vamos a determinar qué tan fiable es ese sistema. Un ejemplo, si de forma constante están saliendo fallas de datos en el aspecto de un sistema neumático, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos de contrarrestar esa confiabilidad dándole mantenimiento al sistema neumático y dar capacitación de mantenimiento. Entonces, ya llegamos de una colección de datos, pasamos a un análisis de datos. Nosotros resaltamos los diferidos, las fallas que de forma constante están saliendo, para poder dar capacitación y generar una acción correctiva. Siempre y cuando debemos de tener presente los estándares de rendimiento de las propias aeronaves y cómo vamos a sacar esa colección de datos y cómo vamos a analizar a partir de los reportes y presentaciones de datos. El reporte inicial que vamos a tener a la mano es el reporte que nos va a generar el piloto, el reporte que directamente va a ser cargado a la bitácora de vuelo como un diferido. Entonces, a partir de esos reportes vamos a empezar a analizar. Los intervalos de reparación van a estar determinados en la lista de equipo mínimo, pero independientemente de que sea una falla que no estaba programada, también tenemos nuestros sistemas que de forma constante deben de estar analizados en el aspecto de mantenimiento para darles una programación adecuada. A través de esto vamos a generar un primer programa de confiabilidad. En función de los tiempos vamos a analizar. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el fabricante planeado me determina, el fabricante dice, ¿sabes qué? El tren de aterrizaje le debes de dar mantenimiento a los 5000 ciclos, por decirlo algo. Eso lo tiene especificado en su manual de planeación, en su MPD. Entonces nosotros analizamos que nuestro intervalo máximo es lo que dice el fabricante. Pero si nosotros estamos coleccionando datos de forma constante y nos damos cuenta que ese tren de aterrizaje está fallando mucho antes de lo que el fabricante nos dice que debe de resistir ese sistema, entonces nosotros modificamos esa confiabilidad. Entonces nuestro estadístico va a determinar el nuevo rango de mantenimiento que le vamos a dar a nuestro sistema determinado. Un programa de confiabilidad es el rendimiento a través del tiempo.
A través de la estadística nosotros vamos a determinar cada uno de los sistemas, cada uno de los elementos significativos de la propia aeronave para determinar si realmente están cumpliendo los estándares. Los estándares ya fueron determinados a partir de un análisis de confiabilidad establecido por el fabricante, especificado en el MPD o en el MRB. Entonces es necesario generar ese programa de confiabilidad. Es el parámetro de diseño que define el ciclo de vida del propio componente y que muestra la efectividad del producto en relación con la satisfacción del cliente. ¿Cómo se obtiene la confiabilidad de las aeronaves? Mediante el registro, mediante la estadística, mientras el análisis permanente de los datos pertenecientes a la operación de sistemas, subsistemas y componentes. Las ventajas que vamos a tener de un programa de confiabilidad: vamos a mejorar la propia administración. Por eso es que nosotros estamos hablando, en nuestra materia de administración, estamos hablando de la confiabilidad. Vamos a generar esa mejora de administrar el mantenimiento dentro de un taller aeronáutico. Vamos a generar esa efectividad en los propios programas de mantenimiento. Nuestros programas de mantenimiento van a estar basados en los documentos del propio fabricante. El fabricante nos dice: los sistemas van a tener cierto tiempo y está determinado en el MPD, pero nosotros, a través de nuestra estadística, vamos a determinar si sí se están cumpliendo esos tiempos establecidos por el propio fabricante, o si no, nosotros vamos a generar nuestras adecuaciones pertinentes para generar ese nuevo programa de mantenimiento. Vamos a optimizar la administración del rendimiento de la propia flota. En este caso, recordemos, una aerolínea se casa con una flota de aviones. En este caso dice: yo, aerolínea X, voy a comprar aviones Boeing y vamos a tener 20 aviones Boeing. Entonces yo, aerolínea Z, voy a comprar aviones Airbus y vamos a tener 50 aviones Airbus, ¿no? Por decir en México. Pero si estuviéramos en Estados Unidos, yo, aerolínea Delta, voy a comprar 1800 aviones y yo, aerolínea American, vamos a comprar 2500 aviones. Entonces vean el grado de efectividad que debemos de aplicar la administración para el rendimiento de los propios sistemas. Debemos de actualizar esa base de datos a partir de los reportes continuos, la lista de diferidos que salen de forma constante, almacenarlos y determinar qué sistemas están fallando antes de lo establecido por el propio fabricante. Las debilidades que vamos a encontrar dentro de un programa de confiabilidad es la falta de disciplina que provoca ausencia de información. Recordemos, nosotros de forma constante, de forma diaria, debemos de sacar la lista de diferidos que aparecen en un avión. Entonces yo me subo al avión, ya reportaron que tuvo esta falla esta aeronave, lo debo de cargar al sistema para que todo el mundo esté enterado y generemos ese estadístico. Si no generamos ese estadístico, no vamos a obtener resultados. Entonces la operación de las flotas grandes requiere de inversiones de grandes recursos de cómputo para almacenar todos esos datos. Los datos deben de ser consistentes y exactos para que sean significativos. En función de esos datos nosotros vamos a tomar decisiones. Generalmente no existen estándares para la codificación de datos. Entonces, en función de nosotros cómo queramos recolectar esos datos, vamos a generar nuestro programa de confiabilidad. Entonces, un programa de confiabilidad está basado dentro de la filosofía de MSG3. A partir de MSG1, MSG2, MSG3 nos genera el propio programa de confiabilidad determinado por el operador aéreo, por la propia aerolínea. Los objetivos de un programa de confiabilidad es analizar las tendencias en los propios datos de la operación. Era lo que yo les comentaba. Si tú estás analizando esos datos y de forma constante aparece que un sistema está fallando, esa estadística dice que debemos de hacer algo para atender ese sistema. Comparamos el tiempo que está fallando ese sistema con los tiempos que determina el propio fabricante en su manual de planeación, en nuestro propio programa de mantenimiento, y generamos adecuaciones adecuadas. Valga la redundancia, generamos esa modificación a nuestro programa de mantenimiento en función a la tendencia que encontramos en nuestros datos. Determinamos la aplicabilidad y efectividad de las propias tareas de mantenimiento y las aprobamos. Supongamos que yo ya saqué de mi manual de
MPD del fabricante, yo ya generé mi programa de mantenimiento, que es la forma adecuada que lo debes de hacer. Ya estableciste los tiempos que deben de ser atendidos cada uno de los sistemas, y con tu estadística tú determinas que no se están cumpliendo esos sistemas. Entonces generas esa adecuación a tu propio programa de mantenimiento para poder atender esta nueva estadística, este nuevo rango de mantenimiento a los propios sistemas del avión. Entonces la tendencia de operación, vamos a tener, recordemos, el concepto de hard time. Hard time es el tiempo de vida, el tiempo de servicio que van a tener los propios sistemas para ser atendidos. Entonces nosotros vamos a tener un límite de tiempo en overhaul que puede ser deseable si un gran número de unidades sobrevive a una edad en la cual empieza el desgaste. Aquí maneja esta estadística que las aeronaves que ya se les dio overhaul, que es el servicio mayor de mantenimiento, empiezan a operar, el 4% de esos sistemas van a empezar a tener problemas. También dice la estadística, el 2%, un incremento constante, original, seguido de la zona de desgaste pronunciada. Este comportamiento es característico de los motores recíprocos. Esto quiere decir que ya después de cumplir cierto tiempo, y estamos aproximándonos al tiempo máximo hard time de este sistema, va a empezar a fallar este sistema. Esta tendencia es el 2% de los sistemas, y aquí hace énfasis, pasa en los motores recíprocos. El 5% dice un incremento gradual, pero sin identificar una zona de desgaste. En este comportamiento es característico de los motores de turbina. En estos casos no es deseable imponer un límite de tiempo. El 11% de los componentes instalados en las aeronaves se beneficiarán con un límite de operación en overhaul. Entonces aquí nos comenta que el 5% de los sistemas, específicamente de los motores de turbina, van a tener esa falla tradicional en un punto donde ya están a cumplir su tiempo de vida especificado. Este es un estadístico. A través de nuestros datos nosotros vamos a manejar esas tendencias. Este es un ejemplo de tendencias. Entonces a través de nuestros datos nosotros vamos a generar esas tendencias de comportamiento de las propias aeronaves. Vamos a tener bajas probabilidades, altas probabilidades, vamos a tener mortalidad infantil cuando el sistema prácticamente fue reparado, se les dio mantenimiento, y de forma inmediata empieza a tener fallas. Entonces debemos determinar qué sistemas tienen mortalidad infantil, qué sistemas tienen probabilidad constante de falla en cualquier tipo de edad, qué sistemas tienen alta probabilidad de falla. Entonces debemos de determinar esa probabilidad de falla. Las fases de aplicación del programa de confiabilidad: primero pues debemos de generar esa información, recolectar los datos, clasificar y generar un estadístico de la información. Tercer paso, identificar las tendencias, las áreas de problema. Y 4, establecer una aplicación de acciones correctivas. En número 5 vamos a monitorear la propia efectividad a partir de ya un estándar establecido. Ese sería nuestro programa de confiabilidad. ¿Cómo vamos a generar esa información? La vamos a generar a través de los propios reportes de los pilotos, a través de la bitácora, reportes de mantenimiento, vamos por las propias inspecciones que se realizan de forma constante, la aplicación de acciones de mantenimiento, remoción e instalación de componentes, a través de reportes de reparación de los propios componentes. Entonces, la forma de monitorearlo es a través de la operación diaria. Entonces, a través de la operación diaria van a salir ciertos reportes, y de forma constante pues también nosotros debemos de atender ciertos sistemas que ya los tenemos planeados en nuestros programas de mantenimiento. Entonces, a través de nuestros programas de mantenimiento, de su estadístico, y a partir de los reportes diarios vamos a generar esa información, y a partir de esa información vamos a analizar y vamos a generar nuestro propio programa de confiabilidad. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? Pues recordemos, tenemos muchas formas de recolectar los datos para poder ir clasificando la serie de sistemas que están fallando en los diferentes tipos de aeronaves.
Pues primero podemos identificar los sistemas a través del código ATA, y también por otra parte podemos identificar que una matrícula, una aeronave en particular está generando esa falla de sistemas. Podemos resaltar qué aeronave tiene más fallas de sistemas, qué tipos de sistemas y qué constantes de qué tipos de sistemas están fallando, y a partir de ciertas fechas. Entonces ahí podemos hacer el uso de la tecnología a través de una base de datos, ir almacenando esa información, generar esos propios estadísticos, capturando la información, clasificando los archivos y aplicando algoritmos estadísticos para determinar la atención de ciertos sistemas en la operación. Los parámetros de confiabilidad, algunos indicadores utilizados para evaluar el rendimiento y la confiabilidad de la flota son los siguientes. Cada trimestre se deben de hacer reportes de piloto por cada 1000 horas de vuelo. También se deben de analizar las demoras mayores de 15 minutos, los vuelos que fueron cancelados por cada 100 despachos, es un estándar. El índice de remociones de componentes por cada 1000 horas de vuelo, el índice de fallas de componentes por cada 1000 horas de vuelo, el índice de remociones de no programadas de componentes por cada 1000 horas o ciclos, el índice de remociones no programadas de motores por cada 1000 horas de vuelo y el índice de paros de motor por cada 1000 horas de vuelo. ¿Por qué establecemos 1000 horas de vuelo? Normalmente las certificaciones que otorgan las propias autoridades aeronáuticas, los propios fabricantes, desde que sacan su avión con sus propias autoridades aeronáuticas de sus respectivos países, determinan 1000 horas de vuelo. Por ejemplo, para obtener una certificación de un mantenimiento programado para los motores de las aeronaves, se debe de garantizar ciertos paros de motor por cada 1000 horas de vuelo. Entonces, por eso vamos a tener ese estándar de 1000 horas de vuelo para generar esas alertas en la propia confiabilidad. Recordemos la tendencia de un mantenimiento normal de cualquier tipo de comportamiento. Una vez que le das mantenimiento al sistema, va a operar de forma normal. Después de cierto tiempo va a tener cierta tendencia de falla. Esa es una distribución normal. Entonces vamos a tener distribuciones normales con ciertas tendencias. Entonces estas tendencias en la administración es conocida como la teoría del Six Sigma. Entonces estas tendencias vamos a analizarlas para poder generar nuestro programa de confiabilidad. Aquí sería un ejemplo, ¿no? Este ejemplo es de una aeronave MD-83. El sistema que está analizando es el sistema 3010. Entonces este sistema fue monitoreado a lo largo del mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces a lo largo de este tiempo tenemos una tendencia adecuada de operación, pero veamos que después de cierto tiempo, en este caso en julio, nuestra tendencia de falla de sistemas es de 0.2, es nuestra tendencia, es nuestro estándar normal de 0.2 mes por mes. Entonces al principio pues esa tendencia, como hemos generado la atención o los reportes de mantenimiento adecuado al propio sistema ATA 30, pues la tendencia va a la baja. Significa que 0.2 por mes pues no se está cumpliendo. Eso significa que a lo mejor, por ejemplo, en el mes de agosto, en vez de que la tendencia quede en 0.2, está en 0.1. O sea, ¿esto qué quiere decir en otras palabras? Que en vez de que esté fallando 2 sistemas por mes, está fallando un sistema por mes. Entonces, si lo vemos en septiembre, en vez de que fallen 2 sistemas por mes, que es la tendencia constante, está fallando 0.8 sistemas por mes. Entonces tenemos una tendencia que es de seguridad, pero hay un punto donde ya se cumple la tendencia. En marzo ya se está cumpliendo que 0.2 está fallando de 0.2. Nuestro estándar es 0.2 y se está cumpliendo el 0.2. En otras palabras, 2 sistemas están fallando en el mes de marzo, es la tendencia, y 2 sistemas sí están fallando. La tendencia es que 2 sistemas van a fallar y sí están fallando 2 sistemas. Y si lo vemos ya en abril, ya están saliendo 3 sistemas
de nuestra tendencia, que eran dos, ahora están saliendo tres sistemas. Este es un comportamiento de análisis de fallas de los propios sistemas. Entonces debemos de ir reconociendo cuántos sistemas están fallando, qué cantidad de sistemas están fallando de forma constante para poder generar estos estadísticos y tener una tendencia de comportamiento de los propios sistemas del avión. Entonces aquí lo podemos ver, vamos a tener índices que están por debajo del límite de control de condición normal, vamos a tener índices que están fuera del límite de control de condición de precaución, vamos a tener índices que están fuera del límite de condición de alerta. Por ejemplo, en abril ya estamos sobrepasando las fallas del estándar. El tercer mes del índice dice que tenemos fuera del límite de control de condición crítica a las aeronaves. Entonces tenemos que generar ese estadístico para analizar la confiabilidad de los propios sistemas. Los indicadores utilizados para evaluar la aplicabilidad y efectividad de un programa de mantenimiento son los siguientes: parámetros de no alerta, el porcentaje de actividades no rutinarias y las tareas rutinarias. Entonces, si nosotros ya determinamos qué tareas van a ser constantes que vamos a hacer, entonces podemos diferenciar en que si nos vamos a alertar o no. Oye, sabíamos de antemano que nuestro estándar de falla era 2, entonces dos fallas, y si está cumpliendo dos fallas, pues estamos dentro del estándar. Pero si ya sobrepasamos esas dos fallas, estamos en una zona de alerta. Entonces, por ejemplo, también debes de saber, oye, ¿sabes qué? Le diste mantenimiento al ATA 30 del avión, le diste mantenimiento en julio, y según el manual de planeación del fabricante, dice que después tienes que darle mantenimiento después de 5 meses. Entonces eso significa que el ATA 30 le diste mantenimiento en julio, entonces sería agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre tienes que darle mantenimiento de nuevo al ATA 30. Y si a ti se te pasó y no le diste mantenimiento de nuevo al ATA 30 de esa aeronave, pues lógicamente que va a empezar a generar las fallas. Entonces ahí estás saliendo fuera de la rutina, no estás cumpliendo, es algo que no se debe de hacer. Entonces estás provocando esas tareas que son no rutinarias. Entonces debes de analizar tantos sistemas, debes de analizar a las estructuras de la propia aeronave para generar esos programas de confiabilidad. Así como nosotros analizamos el comportamiento de un sistema a lo largo de los meses, también podemos analizar el comportamiento de ese sistema a lo largo de varios aviones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el servicio 2 alfa. El servicio 2 alfa se lo diste al avión 1, al avión 2, al avión 3, a los 14 aviones que tiene la aerolínea. Entonces, aquí tenemos que tener un comportamiento de índice adecuado, es del punto 75 al punto 96. Mientras estemos dentro de ese rango no va a haber problema. Entonces analizamos la efectividad de ese servicio y vamos a ver que algunos van a estar fuera de ese parámetro porque van a generar mayores problemas. Por ejemplo, el avión 2 sale de ese parámetro, el avión 3, el avión 4 se mantiene dentro de ese parámetro, el avión 5 se mantiene dentro de ese parámetro, pero el avión 6 está saliéndose del parámetro. Entonces analizamos si todos, la mayoría, el porcentaje de todos los aviones están saliendo de ese estándar de servicio, pues entonces vamos a determinar la efectividad del propio servicio, si el servicio realmente fue efectivo porque cumplieron sus estándares o quedaron fuera de esa efectividad, como puede pasar, por ejemplo, en un servicio que quedara fuera de este índice, que a lo mejor estuviera en punto 5. Entonces debemos de analizar los tipos de servicio, debes de tener presente en función a tu programa de mantenimiento, debes de reconocer los diferentes tipos de servicios que vas a tener dentro de la aerolínea, y a partir de estos servicios vas a garantizar la efectividad de estas aeronaves. Entonces aquí está otro ejemplo: eficiencia del servicio mayor a la flota de todas las aeronaves, 66 aeronaves. Este es un servicio mayor de overhaul. ¿Qué tanto se está cumpliendo? Algunas aeronaves sí quedan dentro de esos estándares, pero unas están fuera de la efectividad del servicio. Si fueran 65, 55 aeronaves, que fue este ejemplo. Entonces debemos identificar y analizar las tendencias, áreas de problemas, debemos de generar nuestro estadístico,
debemos de hacer esas recomendaciones en función de los estadísticos, debemos de agendar reuniones para solucionar problemas en función de nuestros reportes de confiabilidad. Recordemos que la causa raíz de todos nuestros problemas en ocasiones se pueden enfocar en una raíz de problemas, en una fuente inicial de esos problemas. Entonces el diagrama de Pareto, por ejemplo, en esta gráfica que estamos visualizando, nos dice el ATA 34 cuántas veces falló, el ATA 32 cuántas veces falló, el ATA 21 cuántas veces falló, el ATA 22 cuántas veces falló, 49, 33, 23. Son los sistemas, los ATAs más significativos, y aquí los tenemos en estadístico. Aquí podemos denotar, podemos confirmar que el 80% de estos problemas se limitan en estos ATAs. El 64% de nuestros problemas se limitan a 4 ATAs. Y el 50% de nuestros problemas se limitan a 2 ATAs. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a solucionar casi la mayoría de mis problemas solamente atendiendo 2 ATAs, el ATA 34 y el ATA 32. Hacemos uso de una herramienta administrativa para generar nuestro programa de mantenimiento. Entonces recordemos, los códigos ATAs son ya más amplios. Los ATAs, los sistemas ACAS, Automatic Communication Reporting Addressing System, son sistemas de reportes que prácticamente nos van a decir exactamente la pieza de qué subsistema, de qué sistema, de qué elemento está fallando dentro de la propia aeronave. Debemos de generar un plan de trabajo para aplicar la ingeniería y proceso a partir de nuestros análisis. Entonces debemos de ver qué tanto vamos a solucionar, qué carga de trabajo vamos a tener y qué disponibilidad de aeronaves vamos a tener y qué costos vamos a asociar a la atención de estos reportes, la disponibilidad de tiempo que vamos a tener para en función a nuestro personal que vamos a tener, y vamos a generar esas acciones mandatorias de confiabilidad. Entonces vamos a tener los conceptos básicos de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Es ejecutar un mantenimiento de calidad para mantener la seguridad. Ejecutar el mantenimiento con oportunidad dentro de los tiempos determinados por el fabricante y dentro de los tiempos determinados por nuestro programa de confiabilidad. Debemos de actualizar nuestros programas de mantenimiento en función a nuestra estadística, a nuestra mejora continua, y debemos de modificar los sistemas cuando sea necesario. Debemos ejecutar mantenimiento de calidad para garantizar la seguridad de las operaciones en las aeronaves. ¿Dudas, preguntas, traumas?